Vamos a arrancar entonces con la primera lámina referente a la fuerza magnética. Si gustan, coloquen en su cuaderno tema fuerza magnética, que es el primer contenido que vamos a abordar. Este tema de la fuerza magnética es bastante interesante y muy cotidiano, ya que como todos hemos visto, los imanes, al acercarlos a objetos metálicos o superficies conductoras de corriente eléctrica, se atraen, se adhieren y se pegan. Por ende, ahí vemos claramente un ejemplo de fuerza magnética. Pero ahora bien, ¿cómo podemos definir la fuerza magnética? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su origen? ¿De qué parte? ¿De qué principio físico? Y para iniciar, le voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer la definición de fuerza magnética, por favor. Puede levantar la mano o habilitar su micrófono. Naomi. La definición de fuerza magnética refiere, por lo tanto, a la dimensión de las fuerzas electromagnéticas relacionada a cómo se distribuyen las cargas que se mantienen en movimiento. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas, tal como ocurren con los electrones. Muchas gracias. Y cuando hablamos en efecto de la fuerza magnética, del magnetismo que poseen los imanes, que poseen otras piedras como el ámbar, que usted la frota y luego se atrae a objetos que son conductores de corriente eléctrica, o igual manera el experimento más básico y más clásico del lapicero, cuando usted lo frota en su cabello, luego lo acerca a pequeños trozos de papel y se adhieren en la superficie del lapicero. Pues bien, todo ese fenómeno del magnetismo que vemos en esos ejemplos cotidianos proviene de lo que es de las cargas eléctricas. Y una carga en movimiento se puede simbolizar como un electrón a nivel atómico. Los electrones son los que se mueven a través de las líneas de fuerza del imán y eso produce lo que es, sea el sentido de los polos, atracción o repulsión. Y básicamente la fuerza magnética proviene de los electrones. Los electrones son la base fundamental para que ocurran estas fuerzas electromagnéticas. Veamos ahora la representación. Acá les he planteado una representación donde claramente podemos observar cómo funciona la ley de las cargas. Por ejemplo, si tenemos polos diferentes, tenemos en un imán norte y tenemos en el otro imán sur, ¿qué va a pasar entre esos dos imanes? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué opinan? Pueden comentar en el chat o habilitan su micrófono. ¿Qué creen que sucede si tenemos norte en un imán y lo acercamos a otro imán que tiene su polo orientado en el sur? ¿Qué pasará con eso? Se atraen. Se atraen, ¿verdad? Y en ese sentido, si invertimos lo que son los polos, en uno tenemos norte y en el otro sur, de igual manera habrá atracción, ya que la polaridad, si ustedes se fijan, es diferente. La cara de los imanes es diferente con respecto a sus polos. Y cuando ocurre eso, cuando tenemos la configuración magnética de sur y norte, atracción. Si tenemos norte y sur, también habrá una fuerza de atracción. Por eso los imanes, cuando ustedes lo colocan cerca de la refrigeradora, para ponerles un ejemplo, y se adhieren, es porque el imán tiene un polo diferente al que tiene la superficie del refrigerador, la superficie conductora, y por ende ocurre esa fuerza de atracción, básicamente por los electrones. Ahora veamos en el caso de la repulsión. Si notan, tenemos sur y tenemos sur. ¿Qué va a pasar si tenemos sur y sur? Se van a repeler, no se van a unir los imanes ni se va a adherir con esa superficie que tiene polaridad igual. Veamos qué pasa ahora con norte y norte. De igual manera, ocurre el mismo proceso debido a de que las cargas son iguales, en este caso de ambos imanes, y por ende ocurre esta fuerza. Y la fuerza magnética puede ir en esos dos sentidos. Puede ser una fuerza de atracción cuando los polos son diferentes, tenemos diferente polaridad en cada una de las caras del imán o la superficie de contacto, o una fuerza de repulsión, se repelen, no se atraen,
debido a de que la polaridad entre los imanes o la superficie de contacto son iguales. Bríndenme un ejemplo en el cual han visto la fuerza de repulsión entre objetos magnéticos, aparte de los imanes. Un ejemplo cotidiano que hayan ustedes identificado este principio de fuerza de repulsión en el cual no se unen las superficies por fuerza magnética. Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. ¿Dónde han notado esta fuerza? ¿La han identificado en la vida cotidiana? ¿Sí? Pueden comentar en el chat. No tengan miedo de participar. O habilitan su micrófono. ¿Dónde han notado este proceso? Donde se repelen, donde no hay una unión por fuerza magnética. Porque todos sabemos de que los átomos forman toda la materia, incluso a nosotros. ¿A dónde lo han identificado? La repulsión magnética. Profe, podría ser, no sé, en la televisión. Por ejemplo, ¿en qué proceso con la televisión? Y cuando se pone un imán en la televisión comienza como a fallar. No sé si será un ejemplo. Muy bien, excelente. Y allí vemos claramente este fenómeno. Se repelen las cargas que están en movimiento en la pantalla del televisor con la polaridad que trae lo que es el imán y por ende perturba la imagen, hace de que las cargas se distribuyen y genera lo que es el daño en la pantalla de los televisores antiguos. Creo que la mayoría hicimos esa prueba, ¿verdad? Aparte de eso, de esa evidencia cotidiana, también nosotros. Si ustedes se fijan, tenemos contacto con cosas todo el tiempo. No hay ningún momento en el cual estemos en contacto con superficies. Por ende, si sabemos de que nosotros estamos hechos de átomos y las cosas también están hechas de átomos, pero para que no se nos adhieran o no estemos pegados a esas cosas por fuerzas magnéticas, continuamente estamos en fuerzas de repulsión con las demás cosas. Por eso nos permite tomarlas y poderlas soltar debido a que las fuerzas que puedan ser de atracción son diminutas o en la mayoría de objetos que están en nuestro entorno las repelemos con una fuerza también diminuta, ¿verdad? No es que tenemos como un superpoder de telepatía para mover los objetos. Y las fuerzas de atracción lo podemos ver en los imanes, de igual manera en algunas piedras que les mencioné, como el ámbar, la magnetita y la mayoría de piedras. Si ustedes tienen un imán, recogen una piedra que tenga un aspecto no poroso y de seguro se le va a adherir a la piedra el imán, debido a que la mayoría de piedras tiene un contacto magnético diferente al de los imanes y por ende ocurre lo que es la fuerza de atracción. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar un poco de algunas pruebas sobre la fuerza magnética. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el párrafo? Así, sintetizando y dejando patente lo expuesto. A la hora de hablar de fuerzas magnéticas, tenemos que dejar claro que existen dos tipos claramente diferenciados. Así, en primer lugar, está lo que se conoce como fuerza magnética sobre un conductor y en segundo lugar nos encontramos con la fuerza magnética entre imanes. Muchas gracias. Y cuando hablamos de la fuerza magnética, ya vimos de que hay dos tipos de fuerza, atracción y repulsión. Pero su fuente, el origen de la fuerza magnética, puede ser de dos formas. Puede ser el más cotidiano, que es cuando vemos dos imanes que al acercarse y tienen polo diferente, se atraen, o en el otro sentido, la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica pasa sobre una superficie metálica, sobre un conductor
rectilíneo, un conductor en forma de bobina, en forma de espiral, genera lo que es un campo magnético. Y como podemos ver acá en esta imagen, tenemos la batería. La batería suministra lo que es corriente eléctrica a través de los conductores. Vemos de que cierra el circuito con esta varilla, que es una varilla de aluminio, circula la corriente a través de esa varilla y lo que ocurre es de que se transforma, por ser un conductor rectilíneo esta varilla, en una fuente de magnetismo. O sea, de que alrededor de la varilla va a haber un campo magnético similar y afín al que tiene un imán. Imagínense, ¿cómo es posible? Y les hago la siguiente pregunta a ustedes para que me den su opinión. ¿Cómo es posible de que la corriente eléctrica produzca un efecto magnético, así como el que poseen los imanes? ¿A qué se les viene? ¿Cómo lo explicarían? ¿Por qué la corriente eléctrica que vemos en el enchufe que alimenta las baterías de nuestro teléfono celular, de la licuadora, de los electrodomésticos? ¿Cómo es posible de que si pasa a través de un conductor rectilíneo o una bobina, como en el caso de los transformadores, lo transforma en lo que es un campo magnético a su alrededor? ¿Cómo la explicarían? ¿A qué creen que se deberá? De que la corriente que circula a través del conductor, si ustedes se fijan, cierra lo que es el circuito, se transforma en un campo magnético. ¿Cómo la explicarían? ¿Opiniones? Pueden habilitar su micrófono o comentan en el chat. ¿Sí? ¿Opiniones? Pueden participar. Si les da pena comentar en el micrófono, pueden hacerlo en el chat. ¿Opiniones? ¿Cómo consideran de que se lleva a cabo ese proceso? De que la corriente eléctrica produce magnetismo, como en el caso de los imanes. Pues para retroalimentarles un poco, cuando hablamos de que la corriente eléctrica produce magnetismo, ocurre de que las cargas eléctricas, al pasar por el conductor, generan un flujo magnético paralelo a lo que es la varilla. Debido a que la carga eléctrica, que todos sabemos de que está conformado por electrones, por carga negativa, al estar en dos polaridades y en los dos extremos de la varilla, se convierten en los polos, en los dipolos magnéticos, y por ende se transforma lo que es la carga en una línea de fuerza alrededor de la varilla, lo que se traduce en lo que es la fuerza magnética. Y también otros ejemplos de este efecto de la fuerza magnética son los rayos. No sé si ustedes han escuchado de que cuando a alguien le cae un rayo, cae sobre un árbol o sobre una antena o sobre una superficie, sobre el suelo, se dice de que no hay que tocar en esa área por cierto tiempo, debido a que aún hay corriente eléctrica, precisamente debido a que son conductores de magnetismo, y de igual manera el efecto eléctrico del mismo rayo hace de que las cargas eléctricas se conserven durante cierto tiempo, debido a ese mismo efecto que les expliqué anteriormente. Y también el caso más ejemplo de tipo de fuerza, imán-imán. Es otro ejemplo cotidiano en el cual podemos encontrar la fuerza magnética. ¿Cómo encontrar la fuerza magnética? Acá hay que prestarle atención, ya que es la parte de los ejercicios. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio para encontrar la fuerza magnética? Puede levantar la mano o habilitar su micrófono. Muy bien, Naomi. El campo magnético entre dos imanes es de 20... ¿Qué significa la T, profe? Teslas. ¿Cómo? Teslas. Si una carga positiva de 5 Coulomb. se mueve a velocidad de 7.
de 70 metros por segundo, en dirección perpendicular de 45 grados al campo. Calcula la fuerza magnética que experimenta la carga. Muchas gracias, Naomi. Y tenemos en este problema ciertos datos. Tenemos lo que es un campo magnético, como el imán. El imán tiene un campo magnético en cierta área, atrae los objetos. A eso se refiere con el campo magnético. Y este campo magnético tiene un flujo de 20 teslas. La T significa teslas, que es en honor a Nikola Tesla, que fue un físico que estaba enamorado de la corriente alterna. Incluso él encontró una manera en la cual convertir la corriente continua en alterna y tenerla como tenemos lo que es el Wi-Fi, de forma inalámbrica, la electricidad. Imagínense recargar la batería de su celular sin necesidad de enchufarlo al toma. Pero, en fin, él fue el que encontró esa forma del campo magnético y en honor a él es el nombre de esa T, de Teslas. Regresando al ejercicio, tenemos 20 teslas de flujo magnético en el campo. Tenemos un valor de la carga eléctrica de 5 coulomb. Y también tenemos la velocidad de la carga, 70 metros por segundo en torno al campo, con un ángulo de inclinación de 45 grados. Para poder encontrar el valor de la fuerza magnética que se expresa en Newton entre la carga que circula a esa velocidad con esta inclinación en el campo, para poder hacerlo vamos a emplear esta fórmula. La fuerza magnética, que es esa F mayúscula, será igual a la carga Q por la velocidad por el valor del flujo magnético B. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor de seno de teta, que es el seno del ángulo en el cual se mueve la carga eléctrica a través del campo. Acá tenemos la simbología, la fuerza magnética la medimos en Newton, la carga en coulomb y metros por segundo la velocidad y el valor del ángulo. Ahora vamos a los ejercicios, a ver cómo lo vamos a desarrollar. Como ya el problema nos da todos los datos, ya tenemos el dato de la carga, tenemos también el dato de la velocidad, también nos da el valor del campo y asimismo también el valor de la inclinación. A partir de todo ello, vamos a encontrar lo que es la fuerza magnética. Para poder hacerlo, ¿cómo lo vamos a emplear? Como ya tenemos la inclinación que es 45 grados y los otros valores, sustituimos 5 coulomb, que es el valor de la carga eléctrica, multiplicado por 70 metros por segundo, que es la velocidad de la carga con respecto al campo, el flujo magnético del campo, que es de 20 teslas, y la inclinación, que es 45 grados, de lo cual vamos a calcular seno de 45 grados. Para poder hacerlo y para hacer de una vez la operación y que les resulte de una vez lo que es la fuerza magnética, coloca entre paréntesis 5, que es el valor de la carga, entre paréntesis 70, que es el valor de la velocidad, entre paréntesis 20, que es el valor del flujo magnético, y entre paréntesis busca lo que es en su calculadora la tecla sin, y luego escribe 45 y cierra el paréntesis, ya que de una vez se lo va a hacer la calculadora. Cuando ya tiene todo entre paréntesis, la calculadora le hará automáticamente la multiplicación y ya nos va a dar el valor de la fuerza magnética, que en este sentido, hablando de este campo magnético de 20 teslas, es de 4.9 por 10 elevado a la 3 newton, lo que significa, en otras palabras, de que es una fuerza de atracción bastante intensa debido a que el campo magnético hace circular a gran velocidad esta pequeña carga eléctrica. Y así es como nos resultó el valor de la fuerza magnética. ¿Alguna duda o pregunta de cómo resolver el ejercicio para encontrar fuerza magnética? Profe, yo lo iba haciendo aquí en la calculadora y me dio otra respuesta. No sé qué pasó ahí. Si le dio otra respuesta, es la notación científica. Para poder expresarlo de esta manera, busque la tecla ENG en mayúscula, la presiona y se lo va a convertir en esta. Pero en duda, ¿dónde está seno aquí en la calculadora? No lo encuentro. Seno es sin, aparece sin.
S y N. Igual, o sea, sí me da, pero en vez de 4.9 me da 5.9 por 10 a la 3, perdón. Muy bien, es la notación científica, ya que la notación científica varía en algunas calculadoras, algunas la convierten a ingeniería. En esta expresión que yo les he planteado acá es la expresión de ingeniería, pero si el exponente es elevado a la 3, está bien el problema. No hay ningún inconveniente al respecto. Entonces no lo... Profe, yo le tiro siempre ENT, pero me aparece, o sea, lo de notación científica, pero me aparece 4.94, 97, 47, 46, 8 por 10 a la 03. Bien, ahí solo va a tomar un decimal después del punto para Entonces, si me poder, aparece así, siempre voy a tomar solo un decimal o dos. sí, solo un decimal después del punto para poder expresar la notación. Si me aparece largo. Examen el corrector, Eric. Y en efecto, cuando hablamos de la expresión, acá no vayan a incurrir en el error de que si no les dio exactamente, no significa de que esté correcto. O sea, hay que analizar el exponente, si el exponente concuerda con la expresión y la cantidad que resulta, significa de que es otra forma de expresión. Pero para hacerlo más específicamente y para que concuerde con el resultado del problema, hay que encontrar lo que es la notación científica, que por lo regular la mayoría de calculadoras ya está configurada con la tecla NG. Entonces está correcta, aunque me parezca eso, sí. Si el exponente es elevado a la 3, está bien. Sí, a la 3, por 10 a la 3. Sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, por el momento no, gracias. Me pregunta Catherine si un objeto conductor de corriente eléctrica se magnetiza, ¿puede soportar grandes cantidades de corriente eléctrica? Sí, en los aceleradores de partículas hay un acelerador gigante que tiene 15 kilómetros de longitud, en el cual se aceleran a electrones. Allí se utilizan grandes tensiones eléctricas cercanas a 10.000, 20.000 voltios, ya que son imanes súper gigantescos en los cuales se induce corriente eléctrica para poder aumentar el magnetismo y acelerar esas partículas. Sí puede ocurrir ese efecto. Jorge levantó la mano, puede habilitar su micrófono si tiene alguna pregunta. Jorge Hernández levantó la mano, si tiene alguna pregunta puede habilitar su micrófono. Bueno, quizá accidentalmente se la activó. Si no hay más dudas de este primer ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Antes de continuar, si en dado caso se corta la llamada abruptamente, vuelven a ingresar en el mismo enlace, por favor. En el mismo enlace que les compartí en el grupo, vuelven a ingresar si en dado caso se corta la llamada abruptamente, debido al tiempo que ofrece esta plataforma. Vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio, ya que luego vamos a realizar la actividad de aplicación. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer este problema? El ejercicio para encontrar carga eléctrica, puede habilitar su micrófono o levanta la mano y le cedo la palabra. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio. Muy bien, Naomi, puede habilitar su micrófono. Un ion negativo viaja a 120 metros por segundo en una región de campo magnético B de 78. Ay, no puedo decir eso. Cuya fuerza es de 200 newtons vertical y hacia arriba con un ángulo de 55 grados. Si la dirección de B es perpendicular al plano, ¿cuál es el valor de la carga? Muchas gracias. Y en ese caso, hoy cambiamos el ejercicio. Ahora ya no encontramos fuerza magnética, sino de que estamos buscando carga eléctrica.
y tenemos lo que es un ion. Si ustedes se preguntan qué es un ion, es una partícula cargada negativamente, una partícula en forma de electrón que viaja a lo que es a una velocidad de 120 metros por segundo en una región de campo, la cual tiene un flujo magnético de 78 teslas y tiene una fuerza vertical. Esa es la orientación que hace el campo magnético a esta partícula, a este ion, con 200 newton vertical hacia arriba, con un ángulo de inclinación de 55 grados. Para poder encontrar el valor de esa carga del ion, vamos a emplear otra fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Es esta, en el cual tenemos que el valor de la carga, que es la Q, va a ser igual a la fuerza dividida entre el producto de la multiplicación de la velocidad por el flujo magnético B por seno del ángulo. Si ustedes se fijan, se mantienen ciertos valores, se mantiene seno, se mantiene flujo y velocidad, únicamente que se ha despejado la fórmula. Ahora pasemos a sustituir. ¿Cómo lo haremos? Para poder hacerlo tenemos la fuerza, que es de 200 newton, que es vertical hacia arriba, sustituimos, y eso lo vamos a dividir entre el valor que nos resulte del producto de multiplicar la velocidad, que es 120 metros por segundo, por el flujo, que es de 78 teslas, por el valor de seno del ángulo. Sustituimos, luego hacemos la multiplicación de la velocidad, que es 120 metros por segundo, por 78 teslas, que es el flujo por seno de 56 grados, y nos resulta este valor de 7.75 por 10 elevado a la 3. Ese valor de la multiplicación entre la velocidad, entre el flujo y así también entre seno de 56 grados, vamos a pasar a dividirlo con el valor de la fuerza. Dividimos la fuerza magnética, que es de 200 newton, la vamos a dividir, permítanme, la vamos a dividir entre el valor que nos dio de la multiplicación, que es 7.75 por 10 elevado a la 3. Hacemos la división y nos va a dar el valor de la carga, que en este sentido es de 25.80 por 10 a la 3 coulomb. O sea que es una carga diminuta, bastante pequeña, para que pueda circular a través del campo magnético. Y básicamente el primer procedimiento que debemos de hacer es multiplicar la velocidad por el flujo y luego por seno del ángulo, que ya nos va a dar el problema, el valor, que en este caso fue de 56 grados. Lo que nos resulte, vamos a dividir entre la fuerza. Dividimos la fuerza, que es 200 newton, entre 7.75 por 10 elevado a la 3, y ya nos va a dar el valor de la carga eléctrica, que es de 25.80 por 10 elevado a la 3 coulomb. Y hasta ahí llega este ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda, comentario o aporte? Profe, ¿y si la respuesta sale negativa? Porque yo la hice y me salió negativa, me salió menos 122 por 10 a la menos 3. A mí me sale cabal 25.80 por 10 a la menos 3. Verifique a quien le dio diferente el seno de 56 grados para que le salga exactamente. Si tienen problemas con la configuración de la calculadora, yo les recomiendo de que primero encuentren el valor de seno de 56 grados, hacia aparte. Solo ponen sin 56 y le dan igual. Y me da 0.52, menos 0.52. Muy bien, ahora ese menos 0.52 lo multiplica por todo y le va a dar el valor concerniente. Lo multiplica por 78 y luego por 120 y lo que le resulte pasa a lo que es la división. De 200 entre el producto de esa multiplicación. Profe, tiene razón Catherine, que el seno no era 55, el seno de teta. La cuestión es de que acá dio una cifra decimal y para efectos de la fórmula va a 56. Pero a mí sí me dio correcto con lo que tiene ahí. Sí.
Sí, como les mencionaba, multiplicamos todo, velocidad, flujo y el ángulo, el seno del ángulo, que en este caso da 56 porque se lo aproximé. Acá no tomé en cuenta los decimales, pero en el problema aparecía lo que es cierta cantidad de decimales. Se aproximó a 56, se obtiene lo que es el valor de seno del ángulo y luego multiplicamos con el flujo y con la velocidad y ese producto pasamos a dividir con la fuerza hasta obtener el valor de la carga. Si hay alguna otra pregunta, pueden habilitar su micrófono o lo hacen en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Para encontrar carga eléctrica. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Muy bien, Catherine. Los demás estamos claros, ya que vamos a pasar a la actividad de aplicación en la cual está relacionada al desarrollo de 2 ejercicios. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Estamos claros con la fórmula, con los pasos, como le mencionaba? Primer paso, encontrar el producto de la multiplicación de la velocidad por el flujo por el seno del ángulo y lo que nos dé, vamos a pasar a dividir la fuerza, que ya nos da el ejercicio, entre ese valor de la multiplicación, ya nos va a dar lo que es el valor de la carga, que en este caso del ion negativo es de 25.80 por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Si me confirman, por favor. ¿Estamos claros con el ejercicio? Gracias, Samuel. ¿Estamos claros con el ejercicio? Muy bien. Si me confirman los demás, gracias a los que me han confirmado en el chat. Muy bien, si estamos todos claros, vamos a pasar a lo que es a la